mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Un saludo, un abrazo a todos ustedes que se mantienen en contacto a través de esta plataforma para poder unidos orar, buscar el rostro del Señor y poder también leer la palabra bendita del Señor que nos alimenta, nos nutre, nos fortalece cada día. No podemos manejar las situaciones de la vida sin la dirección que Dios nos da a través de su palabra. Y gracias a Dios por la gente que continuamente lee la Biblia, y de hecho quiero animarte que tengamos un encuentro con el Señor todos los días, buscando su rostro y orando por todas las necesidades, y vamos a manejarlas con la sabiduría que Dios nos da. Este día es un día muy especial, es una linda oportunidad para que oremos juntos por las distintas necesidades. Y siguiendo el programa de la Iglesia Nacional, que todos los días los pastores se conectan para llevar un mensaje de esperanza a todos los que se conectan allá en la red, me sumo a ese tiempo de búsqueda de Dios. Y esta mañana quiero invitarte a que nos acerquemos a Dios con una palabra de gratitud. Démosle gracias por todo lo que Él está haciendo, por lo que ya ha hecho y por lo que hará en nuestra vida. Entonces vamos a orar un momento y luego dedicamos un tiempo para leer la bendita palabra de Dios. Allí conéctate conmigo, por favor, únete para orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, gracias porque es un honor y un privilegio para nosotros poder acercarnos a ti y poder dirigirnos con una oración. Gracias, Señor, porque nuestra fe viva nos enseña, nos dice que tus ojos están mirando nuestra posición, están tus oídos escuchando nuestras palabras. Tú eres un Dios vivo, Dios verdadero, tú tienes sentimientos. Tu palabra bendita dice que tú te complaces, tú te gozas y te alegras cuando tu pueblo te busca y cuando lo hace de todo corazón. Muchísimas gracias, Señor, porque nos das el honor y el privilegio de poder estar en tu presencia. Gracias porque nuestros hermanos y yo, que todos los días oramos y que nos conectamos, tenemos, Señor, el privilegio de compartir este tiempo de oración con muchos otros consiervos y consiervas que en el Ecuador y en otras partes del mundo quizás están pendientes de este tiempo. Muchas gracias, Señor, por los pastores, por las esposas de pastores, por los hijos de los pastores. Gracias por los miembros de las iglesias, que ellos ven con tanta importancia el unirse en oración por este motivo que estamos orando la Iglesia Alianza del Ecuador, buscando tu rostro, buscando tu fortaleza, la sabiduría, y pidiéndote, Señor, que nos bendigas en medio de esta prueba, de esta crisis. Gracias, Dios, por tu misericordia. Quiero agradecerte por cada hermano que ya se va conectando y que hoy estaremos unidos orando. Muchas gracias, Señor, por ellos. Los bendecimos, oramos para que la gracia y el favor tuyo esté sobre ellos, esté con ellos, y abras puertas y los bendigas. Y todo aquel que se conecta, Señor, reciba hoy tu gracia, tu favor, tu asistencia, y que tú, Señor, abras esas puertas que han estado bloqueadas y cerradas, y cierres aquellas puertas que no deben abrirse jamás. No permitas que nuestros pasos se desvíen y caigamos en el hoyo de la desesperación. Guárdanos, amado Dios, porque en nuestra propia prudencia muchas cosas nos parecen que están bien, pero no son las más correctas, no son las adecuadas, y por eso nosotros, por no entender muchas cosas, sufrimos y padecemos. Pero tú, Señor, sí conoces el futuro y sabes lo que viene para nosotros, y por eso dependemos de ti. Y te pedimos que seas tú dirigiendo cada paso de nuestros hermanos, cada paso de sus hijos, cada paso de su familia, cada paso de aquellos que hoy tienen que tomar decisiones importantes, hoy tienen que decidir el futuro de ellos. Te pido, Señor,
que les dé la sabiduría. Quiero agradecerte por nuestros amados pastores directivos de la Alianza Cristiana y Misionera, poniendo en tus preciosas manos siempre la vida del pastor David Mutre y su familia, rogándote, Señor, que tú lo guardes, lo fortalezcas y lo asistas con tu gracia, porque él tiene muchas responsabilidades que atender, y sabemos, Señor, que él es frágil y necesita de tu gracia, de tu asistencia. También oramos por todos los miembros de la Junta Directiva Nacional, agradeciéndote por el trabajo que ellos hacen, pidiendo siempre sabiduría para ellos y orando para que se sostengan firmes, y pidiendo por sus familias, rogándote, Señor, que los utilices y los guardes del mal, para que no se alejen, no se aparten de tus caminos ninguno de sus hijos, para que no sean afectados los ministerios. Oramos agradeciéndote por la Iglesia Nacional, los departamentos, por las personas que trabajan, la secretaria, los contadores, administradores y todos los que están en los departamentos. Oramos, Señor, para que tú bendigas a la Iglesia Alianza del Ecuador y la uses grandemente, Señor. Muchas gracias, Padre, por ellos y por el seminario, por los profesores, la rectora, el rector. Te pedimos, Señor, que tú los utilices y que el programa online que se está llevando a cabo en estos tiempos sea efectivo, poderoso, transformador, y permita, Señor, que se levante más gente en las iglesias preparándose para el servicio que tú les has llamado. Amado Señor, seguimos orando por nuestros amados pastores, colegas, presidentes de distritos, por las directivas, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a hacer un trabajo excelente, orando por los pastores locales, por las familias de los pastores, las congregaciones, porque tenemos una ardua labor y una misión que cumplir. Y oramos, Señor, para que nos asista tu provisión y no nos falte nada, Señor, en el ministerio que desempeñamos. Querido Señor, también te agradecemos por cada autoridad civil, por cada persona que está en autoridad, desde lo más alto hasta lo más pequeño. Te pedimos que bendigas a nuestro Ecuador, al presidente, a los ministros, a los gobernadores, a los prefectos, a los alcaldes, y te pedimos por las autoridades que ejercen sus funciones en cada ciudad. Gracias te damos, Señor. De manera muy especial te ruego por nuestro alcalde, el ingeniero Rómulo Alcíbar, por el gran trabajo que está haciendo, por los concejales y por las autoridades de nuestra ciudad. De manera especial pongo en tus preciosas manos a la fiscal, la doctora Jenny Yevisaca, poniéndola delante de ti, pidiéndote por ella, por sus hijos, por su esposo, por sus trabajos y por todo lo que ellos, Señor, emprendan, que la gracia tuya les asista y puedan hacer un buen trabajo desde ese puesto de autoridad. Y así, Señor, bendecimos tu nombre glorioso por todo lo que estás haciendo. Qué hermoso, Señor, cómo tu obra crece, se expande por todo el mundo. También, Señor, nos da dolor de ver el sufrimiento de mucha gente en muchos países, catástrofes, y también esta guerra civil interna de los países en el Medio Oriente. Ten misericordia, Señor, y ponemos delante de ti estas necesidades y te pedimos sabiduría para leer tu palabra y poder entender lo que tú nos dices en ella. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a tu palabra. Amén y amén. La semana pasada le estuve hablando de la pobreza, cómo erradicar la pobreza. Y habíamos dicho que hay que hacer 3 cambios para erradicar la pobreza. Un cambio mental, hay que hacer un cambio de hábitos y hay que hacer un cambio de visión. Hoy quiero hablarle del cambio de los hábitos. La pobreza es una realidad en el mundo entero. Según expertos, la pobreza era enorme antes de la pandemia, y con la pandemia esto creció, y por causa de la pandemia 150 millones más de gente se añadirán a las estadísticas de pobreza. Una estadística que llama la atención es lo que sacó el comercio. En el Ecuador
30 personas de cada 100 ecuatorianos viven con $2.80 diarios. Y 15 personas de cada 100 ecuatorianos viven con $1.50 diario. Imagínese usted qué se puede hacer con eso. Y según los expertos, según los sociólogos y expertos en economía, la pobreza es el resultado de desgracias, es el resultado de malos políticos, el resultado de injusticias, es el resultado de un capitalismo infame. La pobreza es el resultado de situaciones que están fuera de nuestro control. Leyendo la Biblia, yo me doy cuenta que Dios habla mucho de la pobreza. El libro de Proverbios, de manera especial, resalta mucho la palabra pobreza en este libro. Y cada vez que habla de la pobreza, nunca la relaciona con desgracias. La pobreza en la Biblia jamás está relacionada con actos de injusticia o malos gobiernos o malos políticos o cosas así, o enfermedades o qué sé yo. La pobreza siempre está relacionada con malos hábitos. Y leyendo Proverbios encontramos 8, por lo menos, malos hábitos que conducen a una extrema pobreza. Y si nosotros queremos erradicar la pobreza, tenemos que cambiar los malos hábitos en buenos hábitos. Entonces voy a mencionarle en esta mañana los cambios que hay que hacer de un hábito malo a un hábito bueno. Y el primer mal hábito que debemos cambiar para erradicar la pobreza es lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 4. Si quiero invitarte que tú puedas leer conmigo Proverbios 6, verso 4. Dice: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que la arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Quiero resaltar esta última parte. Así vendrá tu necesidad y tu pobreza. Mire, vendrá tu necesidad y tu pobreza. Entonces, cuando dice que vendrán estas dos cosas, significa que hay una causa que las trae. ¿Y cuál es la causa? Dormir en el tiempo que se debe trabajar. Y esto solo puede hacer ¿quién? Un hombre o una mujer perezosa. Entonces, ¿cuál es el mal hábito que quiero sugerirte que cambiemos para erradicar la pobreza? Es erradicar la pereza y convertirnos en gente de trabajo. Cambiemos el mal hábito de ser perezosos y desarrollemos el hábito de ser trabajadores. Lo dice el libro de Proverbios. ¿Cuál es el ejemplo que pone el autor para desafiarnos a ser trabajadores y no ser perezosos? El ejemplo de un animalito pequeñito, insignificante, un pequeño insecto llamado la hormiga. La hormiga es tan pequeñito, pero tiene tremenda inteligencia, mucho más que cualquiera de nosotros. La hormiga nos enseña que con el trabajo, con el esfuerzo, se puede alimentar a muchos más y con el esfuerzo se puede tener lo suficiente en los momentos de crisis. Yo he estado muchas veces en el campo y he observado a las hormigas. Un día cogí una hormiga y la puse ahí en la tierra y la observé para ver qué hacía. Y la hormiga nunca se queda quieta. Tan pronto la sentaba, se movía y se iba por todos los lados. Y a veces cogía la hojita y la cargaba. Y otra vez la volvía yo a coger y la ponía en el puesto. Y otra vez ella tan pronto ponía los pies en la tierra y ella se movía y nunca se estaba quieta.
Y eso es lo que el sabio autor nos quiere enseñar. Nunca te quedes quieto, mantente en actividad, mantente ocupado, mantente trabajando y nunca vivirás necesitado ni vivirás en pobreza. El segundo mal hábito que tenemos que cambiar lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 10, el verso 4. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ojo, una persona que deja la pereza y comienza a trabajar ya es bueno, pero un trabajador que no desarrolla diligencia, aunque tenga trabajo, muy pronto lo va a perder, porque las personas negligentes son personas que causan daños a terceros, son personas dejadas, son personas que no le ponen ánimo, no le ponen gana a lo que hacen. Y normalmente una persona que no le pone gana al trabajo pierde su trabajo, porque ningún jefe, ningún empleador quiere tener un empleado o una persona que tenga desgano, que no tenga motivación, que no tenga el deseo de producir. Por lo tanto, siempre un empresario va a buscar a los mejores trabajadores. Y por eso hay gente desocupada, no porque no hay trabajo, sino porque hay mucha negligencia. Y la diligencia es esa disposición, esa rapidez, esa atención. En otras palabras, cuando somos pilas y cuando hacemos siempre las cosas bien, ningún jefe quiere perder a ese empleado. Entonces, el segundo mal hábito que hay que cambiar es la negligencia por la diligencia. Y vamos a ver que la pobreza es erradicada de nosotros. El tercer hábito que tenemos que cambiar es lo que dice Proverbios 21:5. Siguiendo entonces este libro, quiero invitarte que leas conmigo el capítulo 21, verso 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Ojo, el que se apresura, el alocado, el que no hace las cosas bien planificadas, va a la pobreza. La pobreza es el resultado de decisiones alocadas. Por lo tanto, ¿cuál es el mal hábito? No hagas cosas apresuradas, sino dedica tiempo a la planificación. Un mal hábito que tenemos es que se nos ocurre una idea, soñamos con esa idea y nos lanzamos a hacer lo que soñamos, pero no nos tomamos el tiempo para planear, para poner claros los objetivos y sobre todo no nos tomamos el tiempo para hacer un análisis de lo que vamos a hacer, si conviene, no conviene, los pros, los contra, y preguntar a las personas que saben del tema si alguna cosa yo debo hacer diferente, si estoy haciendo mal algo y cosas por el estilo. Entonces, el mal hábito es apresurarte a hacer cosas sin una debida planificación. Planifica, ese es un buen hábito. Siéntate un rato, mira bien las cosas, analiza, medita, pide a Dios en oración que te muestre cómo hacerlo y entonces tendrás éxito en todo lo que emprendas. Y la pobreza no vendrá a tu vida, porque la pobreza es el resultado de decisiones locas. Otro mal hábito que nos enseña la Escritura lo encontramos en el capítulo 21, 17. El pasaje bíblico dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Hombre necesitado es el que despilfarra los recursos en lugar de invertirlos correctamente. Entonces, el mal hábito que debemos erradicar es cambiar ese gastadero, ese despilfarro de los bienes, del dinero, en lugar de invertirlo para que produzca más. ¿Y cómo se despilfarra el dinero? Bueno, hay un dicho por los expertos que le llaman
los gastos hormiga. Los gastos hormiga son esos pequeños gastos que, como son tan pequeñitos, no le paramos bola, pero son frecuentes, y tantos gastos pequeñitos hacemos que sumados son gastos tremendos a la economía y la afectan tremendamente. Entonces debemos nosotros mirar esos gastos pequeñitos. Por ejemplo, cuando sales a la calle, en lugar de llevarte tu botella de agua desde casa, tienes que comprar en la calle botellas y puedes evitar ese gasto. O salir a comer cada rato, salir a beber cada rato, o estar comiendo más de la cuenta y estarle dando a los hijos todo lo que piden. Esos gastos pequeños son los que nos van a empobrecer. Entonces tenemos que invertir más los recursos que gastarlos. Otro mal hábito que nos encontramos en la Biblia está en Proverbios 22, versículo 16. Y dice así: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o para darle al rico, ciertamente se empobrecerá. Ojo, la pobreza aquí está relacionada con hacer las cosas de mala fe, hacer las cosas deshonestamente. Dice, el que oprimir a los pobres, hacerles daño a los pobres para aumentar ganancias, hacerle daño a los pobres para darle a los demás, trae maldición. Va a venir pobreza a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un Dios justo, porque hay un Dios que nos mira, hay un Dios que odia la injusticia, odia la opresión a la gente necesitada, y por lo tanto, aunque nos enriquezcamos con los recursos mal habidos, esos recursos terminan perdiéndose, desaparecen, porque no los obtuviste con dignidad, con honestidad. Por lo tanto, la pobreza es el resultado de hacer malas cosas. ¿Qué debemos hacer? Entonces, cambia la deshonestidad por la integridad. Es decir, aprende a hacer las cosas bien. En todo lo que usted y yo hagamos en esta vida, trabajos, negocios, cualquier cosa que tengamos para generar recursos, nunca le hagas daño a las personas. La Biblia nos habla mucho de las pesas falsas, las medidas falsas, nos habla mucho de la usura, nos habla mucho de la corrupción, del soborno. Y todas estas cosas generan recursos. Hay gente que utiliza las medidas falsas y las pesas falsas para sacar ventaja, sí, pero perjudicas al cliente. Otros que utilizan la usura para ganar dinero, prestando dinero a altos intereses, sí, pero empobreces a la gente, le llevas a la miseria porque le quitas los recursos a la gente. Y todas estas cosas que usamos para ganar dinero mal habido, termina en miseria, en pobreza. Dios un día te va a tocar, te va a hablar, te va a ministrar, porque estás haciendo dinero con malos negocios, malas formas. Otro mal hábito que tenemos que erradicar lo encontramos en el capítulo 22, el verso 26, cuando la bendita palabra de Dios dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Mire, las deudas. Otro mal hábito que ha empobrecido a la gente es el endeudamiento irresponsable. Tener una deuda o hacer inversiones con deudas no es del todo mal, porque uno puede sacar un crédito para invertir en un negocio y luego pagar con ese negocio la deuda y luego quedarse con ese negocio. Yo he visto eso en mucha gente que puso su negocio, sembró, compró cosas con créditos y logró pagar el crédito y se quedó con su negocio, y eso está bien. El problema, mis amados, es cuando una persona se sobreendeuda y ya tiene una deuda y hace otra más y otra más, tienen 2 deudas, 3 deudas, 4 deudas, y eso es fatal, porque eso te lleva a la pobreza, a la miseria, porque te quita los recursos. No te sobreendeudes. Es mejor ahorrar y comprar las cosas poco a poco,
Lo que tú puedes ahorrar en 1 año, en 2 años para comprar directamente, quizás con deuda lo puedes adquirir en 1 mes, pero vivirás pagando más de lo que debiste haber pagado. Entonces hay que cambiar ese mal hábito de endeudamiento y dedicarnos más al ahorro para tener con qué comprar las cosas sin hacer excesivos gastos. Otro mal hábito que encontramos es en Proverbios 27, el verso 18, que dice así: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Ojo, el que mira por los intereses de su jefe, el que mira por los intereses del que le encargó una responsabilidad, el que se preocupa de que su jefe no pierda, no se perjudique, y él trabaja con responsabilidad y vela y cuida y administra las cosas que le han encargado, dice la Escritura que recibirá honra de su jefe. En otras palabras, una persona va a vivir bien en la medida que es leal a las personas que le encargan determinadas cosas. Por ejemplo, un administrador tiene que preocuparse de que su jefe no pierda, y para eso tiene que hacer un buen trabajo, y el jefe se da cuenta: mi administrador es una persona seria, es una persona que cuida los bienes, es una persona que me da tranquilidad, no tengo que preocuparme con él. Y esas personas son remuneradas bien, son consideradas, son apoyadas cuando tengan necesidad. Muchas veces la gente trabaja con mala fe, le hacen perder al jefe, le hacen perder al empresario, le hacen perder al patrón, y de esa manera quedan despedidos, sin trabajo, y van cada día de mal en peor. La pobreza la traemos con la deslealtad. Tenemos que cambiar al hábito de ser leales, como José. La Biblia dice que José era un hombre leal a su jefe, le hacía ganar, le hacía producir más, y su jefe lo admiraba y lo consideraba, y donde quiera que José iba, siempre buscaba el bienestar de los demás, y siempre le fue bien, porque Dios es justo y bendice a las personas que son leales. Y por último, la Biblia nos enseña en Proverbios 28, el verso 27, lo siguiente: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mire, el que da al pobre nunca sufrirá la pobreza. La pobreza es el resultado del egoísmo. La pobreza viene por causa de la avaricia. La pobreza se va a estacionar en un hogar, en una familia, cuando esa familia tiene corazón duro, cuando es insensible a las necesidades de otros. Todo lo que Dios nos bendice, Él nos da para que disfrutemos, pero también para que ayudemos a los que no tienen. Y dice la Escritura: no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá maldiciones. Hay maldición en el trabajo, en la vida, en la familia de la gente que es egoísta, que es tacaña, que es miserable. Por eso Jesucristo vino al mundo a enseñarnos que Dios es generoso, que hay que ser generosos, y siempre le habló a la gente de compartir lo que tenía. Al joven rico le dijo: vende lo que tienes y dalo a los pobres. Él no quiso. Zaqueo le dijo: Señor, la mitad de mis bienes lo daré a los pobres. Y Jesús lo alabó esa actitud. Mis amados hermanos, siempre que aprendemos a desarrollar el hábito de la generosidad, de ayudar, de dar, dice la Biblia, nosotros seremos ricamente bendecidos. En el capítulo 19, verso 17 de Proverbios, nos dice algo extraordinario. Dice: a Jehová presta el que da al pobre. ¡Wow! Cuando tú le das la ayuda a un pobre, le has hecho un préstamo a Dios. Y dice: y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios paga las deudas. Y toda ayuda a un pobre es una deuda que Dios tiene con nosotros. Imagínense lo hermoso de esto. Cuando yo le ayudo a un pobre, no tengo que esperar que él me devuelva, ni tengo que presionarle que me devuelva.
yo ya sé quién me va a devolver, y es el Señor, porque Él lo dijo: la ayuda al pobre, ponlo en mi lista, yo te lo pagaré. ¿Y cómo te paga Dios lo que tú haces por otros? Te lo devuelve de la manera que quizás tú nunca te imaginas. Él honra tu trabajo, honra a tus hijos, abre puertas en tu vida, te sorprende con cosas hermosas, producto de que aprendiste a desarrollar el buen hábito de la generosidad. 8 hábitos, 8 malos hábitos que deben ser cambiados a buenos hábitos. Y si tú leíste conmigo atentamente, te puedes dar cuenta que en ninguno de estos textos que hemos leído están desgracias, están las enfermedades, están las circunstancias de la vida. No. Porque una persona, por una desgracia, puede que se quede sin nada. Imagínate que se queme la casa y se quemó todo. Imagínate que se volque y se dañe y se queme su carro. Puede quedar en la calle, pero no es pobre. Solo está en la calle momentáneamente. Una persona diligente, trabajadora, de buenos hábitos, pronto se recupera y podrá llegar a tener mucho más de lo que tenía antes. Entonces la pobreza es un problema mental, es un problema de mala formación, es un problema de carácter. Lamentablemente, estos malos hábitos se forman en el hogar y con nuestros hijos desde pequeñitos. Se les puede ya ir sembrando buenos hábitos, que ya sean personas diligentes, personas trabajadoras, personas que ahorren, personas que sean generosas. A los niños hay que enseñarles desde pequeño a formar hábitos de carácter que le ayuden a ser una persona próspera. Usted y yo, como padre, tenemos una tremenda responsabilidad. No les des a tus hijos todo lo que pidan, ni les des nada fácil. Enséñales que todo en la vida se gana, y Dios así quiere que nosotros también vivamos. Que Dios bendiga tu vida y te ayude a formar carácter. Si hay malos hábitos en tu vida, cámbialos y verás los resultados de Dios en tu vida. Hay cosas hermosas que Dios va a hacer. Yo lo he visto, yo lo he comprobado, yo lo vivo. Dios es bueno, es generoso, bendice en abundancia cuando nosotros desarrollamos el carácter correcto. Vamos a orar, que Dios nos ayude a buscar la sabiduría y la dirección de Dios en cada paso que vamos a dar. Bendito Padre Celestial y Dios poderoso, gracias Señor por tu bendita palabra. Qué hermoso, Señor, poder leer tu palabra y edificarnos y aprender cosas hermosas para nuestra vida. Tú no solo nos enseñas cómo arrepentirnos, cómo salvarnos, sino que tú nos enseñas cómo vivir bien, cómo desarrollarnos, cómo prosperar. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que tú anhelas bendecirnos, tú anhelas lo mejor para nosotros. Pero tenemos que batallar contra aquello que ha sido una mala formación y que nos han enseñado que la pobreza es buena y que hay que esperar que Dios nos bendiga y nos dé todas las cosas sin esfuerzo. Padre Santo, perdónanos por estas ideas tan equivocadas, pero tu palabra nos enseña que la diligencia es tan necesaria. Quiero de manera especial, Señor, levantar a ti mi clamor, mi súplica por las distintas necesidades que tiene la Alianza del Ecuador. Señor, queremos orar por los misioneros que están en otros lugares del mundo y sobre todo en estos lugares que son peligrosos, donde se prohíbe la predicación libre. Oramos, Señor, para que tú sostengas, fortalezcas, protejas y guardes la vida de los misioneros. Y también te pido que los misioneros sean valientes, que sean como tú le dijiste a Josué: esfuérzate y sé valiente. Que no sean haraganes, que no sean cómodos, que no esperen que todo les llegue, que se esfuercen y como las hormigas se muevan, entonces las iglesias van a crecer porque tú bendices el trabajo. También oramos, Señor, por esta situación de pandemia que todavía seguimos batallando día a día y que en estos últimos días, si bien es cierto, ha bajado el índice, pero también vemos, Señor, el desorden, vemos el descuido de muchas familias, de muchas ciudades, donde otra vez se incrementa nuevamente el contagio. Ten misericordia y ayúdanos, Señor, a ser responsables, a mantenernos
con la distancia de vida, con la mascarilla, con la protección. Ayúdanos, Señor, a que hayan buenos hábitos de limpieza en nuestra vida para no afectarnos y no afectar a nadie. Ten misericordia de los médicos que están cada día atendiendo a los contagiados. Ayúdalos, Señor. Ellos se estresan, ellos se cansan, Señor, y te pedimos que los bendigas. También seguimos orando, Señor, por los presidentes de distrito y por todas las iglesias a nivel nacional, para que no desmaye la fe y se afirmen cada día y prediquemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, y reorganicemos las iglesias y Dios nos dé sabiduría para poder encontrar el método, el sistema que funcione en esa determinada ciudad donde tú nos has puesto para hacer luz, y que podamos ganarla para ti, Señor. Oramos, Padre, por nuestras ciudades, para que se vuelvan a ti, como Nínive se volvió a Dios y como Babilonia se volvió a Dios. Así también, Señor, queremos que las ciudades de hoy se vuelvan a ti. Seguimos orando, Señor, por nuestros gobernantes. Padre Santo, que el Ecuador salga de toda crisis de corrupción, que podamos erradicar la corrupción en el Ecuador, y para eso necesitamos autoridades con carácter firme, que el presidente de la República y los asambleístas elaboren y puedan sacar leyes correctas, sabias, que no tengan contemplación con la corrupción, con la maldad, que no hagan acepción de personas, sino que en el Ecuador haya una justicia correcta, bien aplicada. Y para eso oramos, Señor, por las autoridades. Dale sabiduría, Señor. Y seguimos, Padre, orando por el trabajo, Señor, de los departamentos, para que tú les des sabiduría, y mis amados hermanos que están al frente de cada departamento de evangelismo, de educación cristiana y de misiones, ellos puedan hacer un trabajo con excelencia, con responsabilidad, con diligencia. Señor, oramos para que el trabajo, Señor, pueda ser bien hecho, y también en el CONADET, el seminario. Oh Dios, que los profesores, los docentes sean personas probadas, sean hombres y mujeres de Dios que viven lo que enseñan y que enseñan lo que viven. Oramos, Señor, para que seamos coherentes en la formación de los líderes y discípulos. No podemos enseñar lo que no hemos hecho. Oramos, Padre, por eso, y pedimos que los bendigas. Muchas gracias por todo, Señor. Y por los que están enfermos, que la mano tuya los guarde, los cuide, los sane, los levantes, y que no permitas que la muerte les lleve antes de tiempo. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué gusto, qué bendición poder orar junto con usted. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, nosotros podemos seguir orando por usted. Siempre estamos ayunando, estamos orando todo el tiempo en la Iglesia Alianza Jesús el Vencedor. Acá hay un grupo que ora todos los días 5 de la mañana. Entonces, si tú me dices, pastor, ore por mí, yo tendré presente tu petición y la mano de Dios estará sobre ti. Gracias por la oportunidad de poder acompañarles. Un abrazo. Dios los bendiga.